Existe un silencio que duele más que cualquier no. Es el silencio de Dios cuando clamas con toda tu alma y parece que nadie escucha. Millones de creyentes han experimentado esta angustia, noches de rodillas, lágrimas que mojan la almohada, oraciones que sientes que rebotan en el techo. Señor, ¿dónde estás?, preguntamos. Los días pasan, los meses se convierten en años, la duda comienza a meterse como una sombra en nuestro corazón. Tal vez oras por la sanidad de un ser amado y la enfermedad avanza. Quizá intercedes por un matrimonio que se desmorona y el divorcio se concreta. Tal vez has pedido incesantemente un trabajo, una oportunidad, un milagro que nunca llega. En esos momentos, la fe tambalea. Nos preguntamos si Dios realmente nos ama, si está verdaderamente presente, o si nuestras oraciones son solo palabras lanzadas al vacío. Este sentimiento de abandono no discrimina edades ni experiencias de fe. El creyente nuevo y el pastor de 30 años pueden sentir lo mismo: soledad espiritual, desconexión de Dios, la terrible sensación de que no importa cuánto ores, cuánto ayunes, cuánto busques, el cielo permanece mudo. Esta es la crisis de fe más profunda que un cristiano puede experimentar, porque no es una pregunta intelectual, es una herida emocional. La Biblia no oculta el silencio de Dios. Más bien, lo confirma y lo contextualiza dentro de un propósito mayor. En Habacuc 1:2, el profeta clama: ¿Hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no escucharás? ¿Hasta cuándo clamaré a ti violencia, si no salvarás? Este no es un personaje débil en la fe, es un profeta establecido, alguien cercano a Dios. Y aún así experimenta lo que llamamos el silencio divino. La primera verdad fundamental es esta: Dios oye, incluso cuando parece que no responde. Hay una diferencia crucial entre no escuchar y no responder de inmediato de la manera que esperamos. En Mateo 6:6, Jesús nos enseña que nuestro Padre ve lo que haces en secreto y te lo pagará. Esto significa que cada oración, cada susurro, cada lágrima es registrada en el cielo. No hay una sola petición que se pierda en el cosmos. El Salmo 34:15 declara: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Cuando sientes que Dios está ausente, la verdad bíblica insiste en que está completamente presente, atendiendo cada detalle de tu situación. Su silencio no es indiferencia, es muchas veces la calidad de su amor más profunda, actuando en dimensiones que no podemos ver. Ana es una de las mujeres más inspiradoras de la Biblia, precisamente porque su historia comienza en el silencio y la negación. En 1 Samuel 1 conocemos a una mujer estéril en una época en que la esterilidad era considerada una maldición. Pero lo más profundo de su sufrimiento no era solo físico, era espiritual. Año tras año, Ana subía al templo con su esposo Elcana. Mientras su rival Penina tenía hijos, Ana no tenía nada. Penina la provocaba, la irritaba, la humillaba públicamente. Elcana, aunque la amaba, no podía entender el peso de su dolor. Y lo más importante, durante años, sus oraciones aparentemente no recibían respuesta. El vientre permanecía cerrado. El silencio de Dios era ensordecedor. Pero mira lo que hizo Ana. En 1 Samuel 1:10-11, con amargura de alma, Ana oró al Señor y lloró abundantemente. Entonces hizo un voto diciendo: Señor de los ejércitos, si miras la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y no olvidas a tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, entonces lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. Ana no abandonó su práctica de oración, no dejó de creer, continuó presentándose ante Dios una y otra vez. Y entonces, de manera inesperada, concibió y dio a luz a Samuel, quien se convirtió en uno de los profetas más grandes de Israel. Pero aquí está la parte crucial. El silencio de Dios no fue un no, fue un todavía no. Dios estaba trabajando en un propósito mayor.
Si Samuel hubiera nacido antes, no hubiera estado disponible para ungir a David cuando David era necesario. El timing de Dios no es nuestro timing, pero cuando finalmente llega, encaja perfectamente en su plan eterno. Ana esperó años en la oscuridad, pero los años no fueron perdidos. Fueron preparación para una misión que impactaría generaciones. Aunque la historia de Ana es inspiradora, existe un desafío formidable que impide que los creyentes apliquen esta verdad en sus propias vidas. La impaciencia espiritual, combinada con la cultura de gratificación instantánea en la que vivimos. Vivimos en una era donde queremos respuestas inmediatas. Presionamos un botón y recibimos información al instante. Descargamos una película en minutos. Pedimos comida y llega a nuestra puerta. Nuestro corazón está entrenado para esperar poco. Entonces, cuando llevamos ese mismo corazón de gratificación instantánea a la oración, esperamos que Dios responda en el mismo plazo. El desafío real es que la espera desarrolla dudas. A los 30 días sin respuesta pensamos, tal vez formulé mal mi petición. A los 3 meses dudamos, ¿será que no soy lo suficientemente digno? Al año, la pregunta se vuelve más oscura. ¿Me escucha Dios en realidad? Y después de varios años, muchos simplemente dejan de orar, convenciéndose de que la oración es inútil. Otro desafío es que interpretamos el silencio de Dios como un no absoluto. Si Dios no responde en el tiempo que creemos correcto, asumimos que nuestra petición ha sido rechazada. Pero el silencio no es un rechazo, es frecuentemente una redirección. Dios puede estar callado porque está diciendo, mi hijo, este camino que deseas no es el mejor para ti. Espera y verás que tengo algo mejor en mente. La segunda verdad bíblica fundamental se encuentra en Lucas 18:1-8, donde Jesús narra la parábola de la viuda y el juez injusto. Una viuda, la persona más vulnerable y sin poder en la sociedad antigua, viene constantemente ante un juez que no teme a Dios ni respeta a nadie. Su petición es sencilla: hazme justicia contra mi adversario. El juez la ignora. Una vez, 2 veces, muchas veces, la viuda regresa. No se desiste, no se rinde, no acepta el rechazo como final. Continúa presentándose, suplicando, pidiendo justicia. Finalmente el juez cansado dice, aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia para que no venga perpetuamente a cansarme. Lucas 18:4-5. Pero aquí viene la parte crucial de la enseñanza de Jesús. Después de la parábola, dice en Lucas 18:7-8, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que sí les hará justicia y pronto. La verdad aquí es revolucionaria. La persistencia en la oración no es un signo de debilidad o falta de fe, es un signo de fe profunda. Cuando continúas orando a pesar del silencio, estás declarando que confías en Dios, incluso sin evidencia tangible. Estás diciendo, aunque no vea la respuesta, sigo creyendo que eres bueno, que eres poderoso y que eventualmente actuarás. Jesús promete que Dios actuará pronto, pero pronto desde la perspectiva de Dios no siempre es pronto desde la nuestra. Aún así, la garantía está clara. El Dios que escucha al juez injusto por pura persistencia, ¿cuánto más responderá a sus propios hijos que claman día y noche? Ahora, ¿cómo aplicar esta verdad en tu vida diaria cuando te encuentras en el silencio de Dios? Aquí hay acciones concretas y prácticas. Primero, institucionaliza tu oración. No hagas que la oración sea una actividad esporádica que dependa de tus sentimientos. Establece un tiempo específico, un lugar específico y comprométete con eso. Ana subía al templo año tras año. La viuda de la parábola venía día y noche. Tu práctica de oración debe ser un acto deliberado de disciplina espiritual, no una reacción emocional. Podría ser cada mañana a las 6 a.m., cada noche antes de dormir, cada hora de almuerzo.
La consistencia es la que comunica fe cuando todo parece ausencia. Segundo, registra tus peticiones y las respuestas de Dios. Mantén un diario de oración. Escribe la fecha de tu petición, los detalles de lo que pides, y continúa escribiendo notas a medida que suceden eventos relevantes. Esto cumple varios propósitos. Te mantiene enfocado. Documentar te ayuda a ver patrones de respuesta que el tiempo y la emoción fácilmente oscurecen. Y cuando finalmente ves la respuesta llegar, el registro es un testigo poderoso de la fidelidad de Dios. Meses o años después, releer tu diario es como tener un archivo de milagros personales. Tercero, cambia tu lenguaje de oración. En lugar de orar, Señor, ¿por qué no respondes? Cambia a, Señor, confío en que estás obrando incluso en el silencio. Aun cuando no vea la respuesta, creo que eres bueno. Ayúdame a esperar con paciencia. Este cambio de lenguaje no es un truco psicológico. Es un acto de realineación espiritual. Estás reposicionando tu mente desde la queja hacia la confianza. Cuarto, busca el propósito mientras esperas. Durante el silencio de Dios, no permaneces en suspenso. El tiempo no se detiene. Pregúntate, ¿qué está Dios queriendo enseñarme durante esta espera? ¿Qué carácter quiere desarrollar en mí? ¿Cómo puedo usar este tiempo para crecer espiritualmente? Ana, mientras esperaba a su hijo, se desarrolló como una mujer de oración profunda. La viuda, mientras buscaba justicia, desarrolló una tenacidad y fe que fue notada. Tu espera no es desperdicio de tiempo, es material para transformación. Quinto, comparte tu oración con otros. No guardes tu petición completamente en secreto. Dile a alguien de confianza lo que estás pidiendo a Dios. Pide a esa persona que ore contigo. La razón es doble. Primero, la intercesión de otro creyente tiene poder. Segundo, tener a alguien más orando contigo te ayuda a mantener la esperanza cuando la tuya flaquea. Son los amigos de Job los que finalmente pueden hablar sobre la fidelidad de Dios, incluso cuando Job mismo duda. Cuando permites que tu fe sea probada en el fuego de la espera, ocurre una transformación profunda en tu interior que no podría suceder de otra manera. Esta es la promesa que subyace en todo el tema del silencio de Dios. En 1 Pedro 1, 6, 7, el apóstol escribe: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en loor y gloria y honor cuando sea manifestado Jesucristo. Tu fe es como el oro. El oro debe ser puesto al fuego para ser purificado, para que todas las impurezas se quemen y quede solo lo genuino y valioso. De la misma manera, tu fe durante la espera, durante el silencio, durante la aparente negativa de Dios, está siendo refinada. Las impurezas se queman. La fe superficial que solo existía para obtener bendiciones. El falso cristianismo que solo te servía cuando todo iba bien. La fe que dependía de emociones. Lo que queda después es una fe que es genuinamente más preciosa que el oro, porque ha sido probada. Una fe que no depende de respuestas inmediatas. Una fe que puede decir sinceramente, aunque no vea, creo. Una fe que puede decir con Job: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Ana salió de su espera transformada. No era la misma mujer que entró. Era una madre, sí, pero más que eso, era una mujer cuya fe había sido refinada. Entendía la fidelidad de Dios de una manera que solo quien ha esperado en el silencio puede entender. La viuda también fue transformada. Su persistencia la hizo un símbolo eterno de cómo la fe genuina no se desiste. Y tú, cuando emerjas de tu silencio, estarás transformado. Tu carácter será más como el de Cristo. Tu dependencia en Dios será más profunda. Tu confianza en sus planes será más sólida. Y lo más importante, tendrás un testimonio que podrá consolar a otros que entren en sus propios silencios. Ahora bien, en el camino de la espera,
Existen obstáculos mentales específicos que debes identificar y superar, porque estos obstáculos son frecuentemente los que hacen que muchos abandonen la fe. El obstáculo del ¿por qué yo? Este pensamiento es insidioso. ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Por qué otros reciben respuestas rápidas y yo no? La comparación es el veneno del alma. En Juan 21, 20, 22, después de la resurrección, Pedro pregunta sobre Juan y Jesús le dice, ¿qué a ti? Sígueme tú. Cada creyente tiene su propio timeline, su propio propósito, su propia historia con Dios. Comparar tu película con la película de otro es destruir tu fe. El obstáculo se supera recordando que Dios conoce tu caso mejor que tú. El obstáculo del debe haber algo malo en mí. Cuando tu oración no es respondida, la mente humana tiende a culpabilizarse. Debo haber hecho algo malo. Debo ser demasiado pecador. Debo ser demasiado imperfecto para merecer la bendición. Pero la Biblia es clara. Tus pecados fueron expiados en la cruz. Tu valor no depende de tu desempeño. Dios no castiga retrasando respuestas porque seas malo. A veces, el silencio viene incluso para los más fieles, como sucedió con Jesús en el Getsemaní, el obstáculo de la fe superficial que se desmorona. Mucha gente construye su fe en arena. Creo en Dios mientras todo vaya bien. Creo en Dios mientras sienta su presencia. Creo en Dios mientras reciba bendiciones. Pero cuando el silencio llega, esa estructura colapsa. El obstáculo se supera, dándote cuenta de que la fe genuina es independiente de las circunstancias. Es una decisión de la voluntad, no una sensación. El obstáculo de la impaciencia disfrazada de discernimiento. A veces nos decimos, Dios no está respondiendo porque sabe que es lo mejor para mí que espere eternamente. O Dios claramente ha dicho que no. ¿Pero realmente lo ha dicho? ¿O estamos usando la negación como defensa psicológica para evitar el dolor de la espera? El obstáculo se supera siendo honestos con nosotros mismos sobre si hemos verdaderamente escuchado de Dios o si simplemente hemos asumido. El obstáculo del Dios es injusto si no responde ahora. Esta es la mentira más peligrosa. Conduce a la amargura. Hace que construyas un caso contra Dios en tu mente. Pero Dios no debe justificarse ante nosotros. Su carácter es perfectamente justo. Su timing es perfectamente sabio. Superar este obstáculo requiere arrodillarte y decir, Señor, aunque no entienda, elijo confiar en que eres absolutamente justo. Para navegar el silencio de Dios, necesitas herramientas espirituales específicas que funcionan como armas en la batalla por tu fe. Herramienta 1. La meditación en la palabra. Durante el silencio de Dios, cuando la oración parece un monólogo, la palabra de Dios se convierte en su voz. Toma pasajes que hablan sobre la fidelidad de Dios. Por ejemplo, el Salmo 13 es la oración de un hombre en la crisis. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Pero observa cómo termina, versículos 5-6, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. La palabra te lleva del lamento a la confianza. Medita en pasajes así. Memorízalos, recítalo cuando dudes. Herramienta 2. El ayuno estratégico. El ayuno es una herramienta espiritual poderosa que intensifica tu búsqueda de Dios. No es sobre convencer a Dios, como si tu hambre lo obligara a responder. Es sobre vaciarte de distracciones físicas para estar completamente disponible espiritualmente. Cuando ayunas, cada hambre que sientes es un recordatorio de tu necesidad de Dios. Es un acto de fe encarnado, un Señor, te quiero más que comida. Herramienta 3. La comunidad de creyentes. No estés solo en tu silencio. Busca una iglesia, un grupo pequeño, otros creyentes que puedan sostentarte.
Hebreos 10, 24, 25 enfatiza reunirse regularmente. Cuando tu fe tambalea, el cuerpo de Cristo puede sostenerla. Otros pueden interceder por ti cuando tú mismo no tienes palabras. Herramienta 4. El testimonios de otros. Lee biografías de cristianos que han experimentado silencios de Dios y salieron fortalecidos. George Mueller, quien experimentó aparentes ciclos de no respuesta, pero cuyas respuestas a la oración llenan volúmenes. Corrie ten Boom, quien sufrió el silencio en un campo de concentración, pero emergió con fe mayor. Estos testimonios no son fantasía espiritual, son evidencia viviente de que el silencio de Dios no es el final de la historia. Herramienta 5. El diario de gratitud. Incluso durante el silencio, hay bendiciones pequeñas que fácilmente pasamos por alto. Anota diariamente cosas por las cuales estés agradecido. Una comida deliciosa, un amigo leal, un atardecer hermoso, la salud de un cuerpo que funciona. Practicar gratitud realinea tu perspectiva. El silencio de Dios en lo particular no significa la ausencia de Dios en lo total. Herramienta 6. La confesión de esperanza. Cada mañana declara sobre tu vida: creo que Dios me ama. Creo que está obrando incluso en el silencio. Creo que mi petición será respondida en el tiempo de Dios. Creo que tengo propósito incluso en la espera. Las palabras tienen poder. Proverbios 23:7 dice que, tal como piensa en su corazón, así es. Pero antes de que pienses algo, primero debes declararlo. Habla esperanza a tu propia alma. En el núcleo de todo esto se encuentra la verdad más importante: tu identidad en Cristo. No eres definido por tus respuestas a la oración o la ausencia de ellas. No eres definido por tu circunstancia. Eres definido por tu relación con Jesús. En Efesios 1:3, Pablo escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Observa la palabra bendijo, está en pasado. No dice que será bendecido o podría ser bendecido. Dice que ya fuiste bendecido con toda bendición espiritual, ya en este momento. Incluso si tu oración específica no ha sido respondida todavía, eres hijo de Dios, eres coheredero con Cristo, eres parte de su cuerpo, eres salvo, redimido, justificado, tienes vida eterna. Estas son bendiciones que ya posees. No importa si conseguiste el trabajo, el matrimonio, la sanidad o lo que sea que pediste. Tu identidad completa no está en lo que pediste. Está en quién eres en Cristo. Cuando entiendes esto, el silencio de Dios se transforma. Todavía duele, todavía esperas, pero la espera no te consume porque tu completitud no depende del resultado. Como dijo Pablo en Filipenses 4, 11, 13, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Permíteme llevarte a una verdad final que debe transformar tu relación con el silencio de Dios. En Mateo 26:39, Jesús mismo, en el jardín de Getsemaní, la noche anterior a su crucifixión, ora: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, enfrentó la posibilidad de una no respuesta a su petición de que la crucifixión no ocurriera. ¿Y qué hizo Jesús? No abandonó a su Padre, no maldijo el silencio, se sometió, y de ese sometimiento a la voluntad del Padre en el silencio surgió la redención del mundo, la resurrección, la victoria sobre la muerte, la eternidad. Tu silencio, mi amigo, no es el silencio de un Dios ausente o indiferente. Es el silencio de un Dios que está orquestando una historia más grande de lo que puedes imaginar. Es el silencio de alguien que trabaja detrás de bambalinas. Es el silencio que precede al trueno de su poder. Así que hoy declares con convicción: seguiré orando.
Seguiré creyendo, seguiré esperando, porque sé que Dios escucha, sé que Dios ama, sé que Dios es fiel. Y aunque el silencio sea ensordecedor, yo confío. Yo confío en el Dios que es más allá de todo silencio y permito que mi fe sea refinada en el fuego de la espera, porque sé que cuando emerja seré más fuerte, más puro y más completamente su. Este es el mensaje de fe que necesitas hoy. Tu Dios no está mudo, está escribiendo. Y la historia que está escribiendo contigo como protagonista es más hermosa de lo que jamás pudiste haber imaginado.